En los últimos años, el devenir de la Unión Europea ha estado marcado sobre todo por la omnipresencia de una angustiosa crisis que ha perjudicado a los ciudadanos en forma de desempleo y recortes de prestaciones y derechos sociales. La crisis económica ha afectado especialmente a los países del sur de Europa, generando tensiones también entre los Estados miembros de la Unión Europea y ha llegado al punto de poner en cuestión el propio proyecto europeo. El sentir de los ciudadanos parece haberse radicalizado. Así lo pusieron de relieve los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo del 2014, que dieron entrada a euroescépticos y grupos extremistas en la Eurocámara. En estos momentos en que parece que la crisis económica se va sorteando, conviene hacer un balance de cómo han quedado afectados los derechos de los ciudadanos y cuál ha sido el papel de las instituciones europeas durante estos años. Y para hacer este balance y análisis nos acompañan 5 expertos y especialistas, profesores del máster y del doctorado en la Unión Europea. Les presento en primer lugar a Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional y catedrática Jean Monnet ad personam de la Unión Europea. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Cristina Lías es profesora titular de Derecho Constitucional y coordinadora del módulo Jean Monnet de la Unión Europea sobre Derecho Constitucional Europeo. Bienvenida también y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. José Humberto López Martínez es catedrático Jean Monnet en Economía y Comercio Comunitarios y profesor titular de Economía Aplicada en la UNED. Bienvenido. Hola. También se encuentra con nosotros José Luis Calvo, profesor titular de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Bienvenido. Muchas gracias. Y nuestro último invitado es Gustavo Palomares, profesor de Relaciones Internacionales y catedrático Jean Monnet en Políticas y Cooperación de la Unión Europea. Bienvenido. Encantado. La primera cuestión que podemos plantear aquí es cómo ha afectado la crisis económica a la Unión Europea. Bueno, pues si les parece, yo misma puedo comenzar, ¿no? Yo creo que la influencia de la crisis económica en la Unión Europea se ha producido en muy diferentes niveles. Yo creo que algunos de ellos se pondrán de manifiesto en este coloquio, en los minutos que tendremos. Y desde luego uno de ellos ha sido que ha cambiado radicalmente el planteamiento respecto a la organización democrática de una organización supranacional, sui generis, como es la Unión Europea. Es evidente que el entramado de relaciones entre los Estados miembros y la propia Unión Europea se asentaba sobre los principios democráticos, incluso si queremos sobre los principios más clásicos del Estado de Derecho, dentro del cual las relaciones de poder y las relaciones de las mayorías y las minorías se daban en una determinada disposición. Sin embargo, la crisis económica nos ha puesto sobre la mesa que al final, en momentos determinados, las decisiones se han adoptado en centros de poder diferentes, por agentes incluso diferentes e incluso en algún momento con procedimientos que no eran los esperados o que no eran los que podíamos considerar más clásicos. Así que esto ha tenido una influencia directa en las instituciones, luego hablaremos seguramente de ello, ha tenido una incidencia económica, mis colegas que saben mucho más de estos asuntos lo dirán enseguida, y luego de alguna manera también ha incidido fundamentalmente en los derechos de las personas. Esto ha tenido una clara influencia. Profesor Palomares. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que señala la profesora Yolanda Gómez. Incluso me atrevería a decir que siempre caemos en la tentación de decir que vivimos los momentos más difíciles y más críticos, ¿no?, de la Unión Europea cuando hemos atravesado situaciones históricas anteriores, pero me atrevería a decir que incluso en este momento esa crisis es una crisis existencial de la Unión Europea y creo que la presentación ha sido muy adecuada. Y cuando hablamos de una crisis existencial, nos queremos referir a que efectivamente la Unión Europea es medida por los ciudadanos por la utilidad que tiene. Si verdaderamente es un proceso que sirve no solamente a los ciudadanos, sino a esos derechos fundamentales de esa ciudadanía, y si verdaderamente esa Unión Europea supone un valor añadido a los hitos ya alcanzados dentro de los Estados de la Unión. Y hay que decir que probablemente estamos viviendo el periodo histórico en donde existe una mayor distancia de la ciudadanía respecto a la Unión, que tiene un reflejo no solamente en el voto, sino que tiene un reflejo, yo diría, en una falta de fe en esos valores fundamentales que la Unión históricamente ha supuesto.
y que puede llevar no solamente pues, a una falta de apoyo a ese proceso de integración, sino, diría, incluso a acrecentar pues esos grupos a los que ha hecho referencia la presentación, que no solamente supone una distancia de la Unión, sino que supone apoyar movimientos que están frente a la Unión Europea. Y yo creo que básicamente esta crisis económica nos ha llevado a una situación crítica en donde la ciudadanía, yo creo que tiene pues ese juicio respecto a que verdaderamente este proceso ha perdido la utilidad que históricamente había tenido. Y eso es muy grave, es gravísimo. ¿Cómo ha afectado esa crisis precisamente, profesor Elías, a las instituciones europeas? Pues sí, esto que planteaban los profesores Yolanda Gómez y Gustavo Palomares se ha reflejado en las instituciones. Efectivamente, ha habido un desplazamiento del poder que estaba previsto inicialmente para las instituciones más clásicas, como la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión, y ha habido un protagonismo de otros actores que no se les esperaba, pero han tomado esa iniciativa. Tanto el Consejo Europeo como el Banco Central Europeo han tenido un papel muy relevante, y precisamente ha sido el Consejo Europeo en el ámbito de lo que es el modelo intergubernamental, superando las tradicionales estructuras comunitarias y más tradicionales. Y esto, claro, pone de relieve que se están buscando nuevos centros de poder que permitan a los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros una mayor flexibilidad, un órgano en el que puedan tomar las decisiones con una cierta libertad respecto a otros controles que existían dentro de esas estructuras que vamos creando progresivamente. Así que es un poco preocupante esa situación, aunque también hay que decir que tiene un cierto fundamento en el Tratado de Lisboa. Es decir, que se va anclando en el propio derecho de la Unión Europea esa tendencia hacia el intergubernamentalismo, que sean plausibles, porque claro, es cierto que hay un ideal, pero luego hay una manera de trabajar dentro de la Unión Europea y las instituciones tienen que responder a esas tendencias que hay y dar también espacio a las necesidades que surgen en cada momento. Frente a una crisis económica muy severa, ha sido necesaria una flexibilidad a la hora de trabajar que otras instituciones no permitían. Así que ese ha sido un poco el movimiento institucional más significativo en estos últimos años. Yo no estoy del todo de acuerdo con la profesora Elías. Realmente no sé si la Unión debe adaptarse a la realidad en la que vive o, como en mi opinión, ha perdido algunas de sus señas de identidad, tratar de recuperarlas. Es decir, estoy pensando en que el proceso de integración en Europa Occidental, entre otras cosas, se asentaba en la solidaridad. Hoy en día la solidaridad está bastante dañada. Los países del norte no están exactamente de acuerdo con los del sur. Los del sur se quejan de los del norte. Hay grandes problemas para distribuir las cuotas de inmigrantes, por ejemplo, ahora mismo. La solidaridad, que era uno de nuestros pilares, donde todos estábamos de acuerdo que deberíamos avanzar en el proceso de integración, pues está un poco dañada. Y es tan singular el momento en que vivimos, en que el proceso de integración, que siempre se compasaba con los ciclos económicos y en la fase alta del ciclo siempre se podía dar un empujón hacia adelante al proceso de integración, pues crear el mercado único, hacer el acta única en su momento, etcétera. Yo no sé si vamos a recuperar la posibilidad de, cuando salgamos de la crisis, pues avanzar un poco más, porque hay cuentas pendientes. Aunque parezca que no, hay estados que tienen cuentas pendientes con otros. Y entonces eso nos puede dificultar si no llegamos a un nuevo entente en el cual digamos, bueno, vale, pasemos lo que hemos pasado y sigamos adelante, porque el coste de la Unión Europea, una cosa que hace algún tiempo estaba estudiado en profundidad, pues sigue siendo muy alto. Entonces tendremos que avanzar, se quiera o no, porque es que si no tuviéramos la Europa que tenemos estaríamos infinitamente peor. Entonces, por lo menos tenemos que tener la voluntad de recuperar aquellos pilares sobre los que hemos podido ir avanzando en el tiempo. Pero Europa volverá a tener o a conseguir estar en el mismo nivel de estado de bienestar que hemos disfrutado, o la crisis económica ha dado un duro golpe. Yo voy a hacer ahí un pequeñísimo comentario, y es que debe cambiar bastante la forma de funcionar de la Unión Europea para poder hacerlo. Ahora mismo, por ejemplo, no somos capaces de hacer una política anticiclo, porque para eso necesitamos tener un presupuesto que permita, un presupuesto y una reglamentación del uso de ese presupuesto que permita a la Comisión llegar a ser un poder ejecutivo más académicamente reconocible y ser capaz de utilizar el presupuesto de la Unión Europea para actuar contra el ciclo. Cuando salgamos de la crisis, decir que el plan Juncker va a ser algo estupendo, bueno, ya hemos salido de la crisis, es decir, que el plan Juncker nos tenía que haber sacado de la crisis un poquito atrás en el tiempo, cuando de verdad era muy necesario. Cuando salgamos,
pues a lo mejor ya no es tan necesario. Profesor Calvo, uno de los grandes protagonistas de esta crisis económica ha sido el Banco Central Europeo, claro. ¿Ha estado el banco a la altura de las circunstancias? Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo ha estado a la altura de lo que su propio reglamento establece. Es decir, el Banco Central Europeo no estaba creado con el objetivo de luchar contra el ciclo económico, no estaba creado con el objetivo de luchar contra el desempleo, sino que estaba creado con el objetivo de contener la inflación y de mantener los precios dentro de unos determinados niveles. En esa medida, el banco ha actuado dentro de sus criterios más estrictos durante una primera parte de su actuación política durante la crisis y a partir de un determinado momento, con la llegada de Mario Draghi y sobre todo cuando se ve que realmente con la política más ortodoxa, el sur de Europa no es capaz de hacer frente a la situación en la que él mismo se ha metido. Quiero que eso quede muy claro. Es decir, que no le han metido los países del norte, sino que el sur de Europa es el que realmente ha generado su propia crisis. Cuando se dan cuenta de que esto ha sucedido, el Banco Central Europeo actúa incluso por encima de lo que su propio reglamento y sus propios estatutos fijan. En consecuencia, yo sí creo que el Banco Central Europeo ha estado a la altura de lo que debía hacer. Lo que sí que es verdad es que tampoco ha estado a la altura de las peticiones de los países del sur. Lo que también debería ser más o menos claro, y yo ahí sí que no comparto la opinión del profesor Humberto López, es que yo sí creo que la Unión Europea debe volver a la solidaridad, pero probablemente el sur de Europa debe volver también a la responsabilidad. La gestión que va llevando Grecia con la crisis está afectando muy duramente a la Unión Europea, a la imagen de la Unión Europea, en general, no solamente la parte económica, sino de institución, de integración. Desde el punto de vista meramente económico, Grecia es un país muy pequeño, con lo cual realmente, me refiero dentro de la Unión, con lo cual realmente su situación en términos monetarios no supone un problema grave. Lo que sí supone es un problema de imagen muy importante. Y ahí es donde realmente, pues yo creo que se está planteando el problema. Es decir, nosotros somos académicos y parece mentira que desde el mundo académico un excelente profesor de teoría de juegos como Varoufakis haya menospreciado a sus rivales y como consecuencia de eso haya pensado que se iba a salir con la suya. Grecia tenía que cumplir con sus compromisos y cuando ha intentado no cumplirlos, pues la Unión Europea y sobre todo el Banco Central Europeo y los ministros de finanzas les han puesto un poco en su sitio. Pero yo creo que desde el punto de vista económico no es tanto como desde el punto de vista de imagen. Yo creo que efectivamente, yo coincido plenamente en este asunto. Yo creo que el problema de Grecia es un problema más político que seguramente económico en sí mismo, de influencia económica, ¿no? Y es porque en realidad yo creo que desde el propio origen de la Unión Europea hasta hoy, y la crisis también lo ha evidenciado, no llegamos a tener un verdadero modelo de Unión Europea. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de relaciones queremos entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión con la propia Unión Europea? Y entonces, quiero decir, no se sabe el modelo, cada uno sí sabe el modelo que quiere, ¿no? Pero lo que no se llega es a un acuerdo definitivo. Claro, estar dentro de la Unión Europea supone tener ciertas ventajas, pero asumir unas responsabilidades en todos los sentidos. Las de carácter económico ya se han puesto de manifiesto, pero también las de carácter institucional e incluso el hecho de compartir unos valores determinados y unos derechos fundamentales que también tienen que ser comunes. Y ahí es donde no se avanza todo lo que se debería avanzar. Los gobiernos no terminan de entender lo que representa o debería representar ser miembro de la Unión Europea. Y entonces, al final, pues quieren seguir siendo totalmente autónomos, encabezados, yo creo, que por Alemania en este sentido y por la sentencia del Tribunal Federal alemán, y no hay forma de avanzar. Seguramente, con un modelo de integración más completo, algunos de los problemas económicos hubieran tenido ya cauces de solución de otro tipo, imagino, ¿no? Pero esto no es posible y no es fácil avanzar en este sentido, ¿no? Yo comparto casi todo lo que dicen mis compañeros y lo que me da un poco de, no pena, sino me da una cierta rabia que los que trabajamos todos los temas de Unión Europea, pues siempre tenemos esa tentación de hablar de las cuestiones ad intra de la Unión Europea. Y efectivamente, pues los argumentos que se exponen son los más acertados, pero yo creo que estamos en una situación en donde necesariamente la Unión Europea, la próxima Unión Europea no va a ser idéntica a lo que históricamente hemos asociado con la Unión Europea. Ha sido tan grande el golpe recibido que sin duda tenemos que volver a una redefinición de la Unión Europea. Y esa redefinición de la Unión Europea o pasa necesariamente por ponerle una cara social
y rescatar algunos valores fundacionales de la Unión Europea que tienen que ver con la solidaridad, que tiene que ver con una solidaridad respecto de los estados del norte respecto a los estados del sur, que tiene que ver con esos principios en donde las instituciones sean plenamente democráticas, en donde las condiciones que se ponen a la hora de cumplir las obligaciones, necesariamente obligaciones por las que hay que pasar, te las imponga órganos verdaderamente y plenamente democráticos, no órganos en donde esos elementos espúreos de intereses fuera del proceso de integración impongan a países como Grecia, España, Portugal y en general a toda la sensibilidad del sur las condiciones que no venían establecidas en el tratado. Volver a rescatar la idea de que los ciudadanos de terceros que vienen a la Unión merecen ser tratados no como cuotas, sino como ciudadanos, probablemente no como miembros de pleno derecho de los Estados de la Unión, pero ciudadanos que son, y por lo tanto requieren ese tratamiento solidario por parte de los Estados en la parte que le corresponde a cada uno. Que volvamos a rescatar la idea de que efectivamente este proceso de integración no nació básicamente ni para tener una moneda, ni para tener políticas comunes, sino básicamente surgió para que este continente fuera un continente de paz, solidaridad, en donde los valores, los Estados Unidos de la Unión, supusieran algo más que monedas, que cuotas, que índices, ¿no? Tanto y en cuanto no seamos capaces de rescatar esas esencias, este modelo hoy por hoy será un modelo fracasado. Yo estoy de acuerdo, pero claro, el camino que haya que hacer para conseguir esto, ese es el que está en cuestión. Porque claro, ¿quién no puede suscribir estas palabras, Gustavo? Yo las suscribo al 100%. Sí, las suscribimos todos, pero da la casualidad que justamente lo que hacen nuestros líderes... Pero Gustavo, escucha, el problema de Grecia es un problema azorigen, porque es que cuando entró ya tenía un problema económico y entonces hubo una decisión política de la Unión Europea de que se incorporara en el año en el que se incorporó, pero quizá tendría que haber esperado 10 años a solventar sus problemas. Y luego la gran ampliación de 2004, pues hubo de todo también económicamente hablando, porque también se decidió que políticamente entraran todos de golpe en el año 2004. Por lo tanto, yo que suscribo lo que tú acabas de decir, insisto plenamente, sin embargo, claro, hay que entender que la Unión Europea está formada por estados y esos estados tienen que asumir unas responsabilidades. Es evidente que hay procesos que pueden indudablemente cambiar la situación de un país. Bajo el punto de vista económico, imagino que es evidente, ¿no? Y social también, y cultural. Pero las responsabilidades también hay que asumirlas. Es que si no es inviable, si no estamos hablando de objetivos que no vamos a poder cumplir nunca, ¿no? Por supuesto, Yolanda, pero creo que merecería la pena cambiar un poco esa clave estatal para darle esa cara, ese rostro ciudadano y social que ha perdido. Suscribo plenamente cambiar esa cara estatal. Hace falta más integración, siempre esto lo decimos, ¿no? Yo creo que hay dos elementos diferenciales, ¿no? Uno, el elemento social, en el que todos suscribimos, es decir, estas sociedades. ¿Quién no puede suscribir que hay que echar una mano a Grecia porque la situación económica de sus ciudadanos, sobre todo, es una situación absolutamente mala? Es decir, han perdido prácticamente el 30% de su PIB. Yo creo que eso lo suscribe cualquiera. Otra cosa es que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico hay una serie de cuestiones que hay que poner también encima de la mesa. Es decir, a mí me parece fantástico esto de la solidaridad del norte con el sur. Pero ¿por qué no hay solidaridad del sur con el norte? Es decir, ¿por qué el sur se ha comportado de manera tan irresponsable en este periodo de crisis? No hay más que recordar que España pasó de un superávit del 3% de su PIB a un déficit del 11% simplemente en 2 años. Es decir, 150.000 millones de euros que, si se hubiesen quemado, habría dado prácticamente lo mismo. En consecuencia, claro, yo creo que es verdad que el discurso está muy bien y seguramente el problema es que esto lo sufren los ciudadanos, pero los políticos no han estado a la altura. Y desde luego los políticos del sur, ni de lejos han estado a la altura de las responsabilidades que les exigía un proceso de integración. Hay una responsabilidad de los líderes políticos también en los discursos, eso creo que estamos de acuerdo. Y luego ha habido una tendencia de algunos países tradicionalmente más europeos, como Alemania y Francia, con unos determinados líderes políticos, a otro ciclo en el que el discurso ha sido más nacionalista y menos europeísta. De todos modos, es evidente que en un proyecto de 28 Estados miembros la complejidad es inmensa
y la tensión va a ser un elemento inherente al modelo en los próximos años, como lo es en cualquier Estado federal. Por lo demás, hay una tensión constante con la que tendremos que acostumbrarnos a vivir y ver efectivamente cómo se canaliza y cuáles son los mejores cauces. Y dentro de eso yo sí apelaría, también creo que con mis compañeros, al discurso político, a la responsabilidad del discurso político que nos ayuda a construir nuestra idea de Europa, y creo que hay tanto unos líderes como otros, sea del norte de Europa como del sur de Europa, no han estado a la altura porque no pueden delegar las responsabilidades siempre en lo que es una Unión Europea ajena, cuando en realidad son ellos mismos quienes están detrás de la toma de decisiones. Y eso sí que conviene que haya una gran responsabilidad en la actuación política, entiendo. No, la resolución de esos conflictos lo que sí que precisa es un modelo claro. Si tenemos un modelo claro, que sabemos el cauce cuando surge un conflicto, cómo se resuelve, lo resolveremos. Si no, pues tendremos una cantidad de palos de ciego hasta que encontremos la tecla con la cual podemos resolver los problemas que nos causarán complicaciones. En cuanto a lo que decíamos antes del norte y el sur, a mí es que me parece que hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que efectivamente hay que tener solidaridad del sur con el norte, del norte con el sur, pero también las economías del sur son más débiles que las del norte. Entonces los del norte tienen que ayudar un poco a recuperar las economías de los del sur, porque el sur es un buen mercado para los productos del norte, algo que sabíamos norte y sur antes de la crisis económica. Después de la crisis, cada uno ha intentado salvar lo suyo, y eso pues es lo más anticomunitario que se puede haber. Luego no ha habido solidaridad estatal, es la que no ha habido, no solamente la solidaridad de los ciudadanos, sino que de alguna manera lo que ha faltado también es cierta solidaridad a nivel de gobiernos. Los gobiernos, cuando se ha producido la crisis, cada uno, como acaba de decir Humberto, pues ha ido un poco a salvar, digamos, lo suyo, seguramente mirando también su voto interno, su posición de la fuerza política interna, que eso también es una de las cosas que suceden habitualmente cuando se analizan las relaciones entre los Estados miembros y la Unión Europea. Claro, las fuerzas políticas al final siempre toman decisiones o se posicionan en función, digamos, de su propia situación interna, ¿no?, dentro del panorama político interno. Y eso es devastador para concluir hacia un modelo que sea más global de integración. Efectivamente, eso puede suceder. Por eso, una de las posibles soluciones es avanzar en la politización de las instituciones europeas, que haya un proceso electoral no solo centrado en unas elecciones cada 5 años al Parlamento Europeo, sino politizar los que son las figuras relevantes, los grandes cargos de la Unión Europea, presidente de la Comisión, el presidente del Consejo Europeo, unificarlos, poner más en contacto a los eurodiputados con sus respectivas circunscripciones, agilizar todo lo que son las decisiones de fondo, llamar a los ciudadanos a referéndums, a convocatorias electorales más frecuentes, todo lo que pueda ser agilizar la vida política europea de tal manera que se desplace el discurso político del Estado-nación al nuevo proyecto europeo, y entonces ahí dar sentido a todas las instituciones y al marco institucional en ese nuevo contexto. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que el tópico ese de la falta de liderazgo político y la necesidad de que existan motores políticos, no solamente las instituciones, sino en general por parte de los gobiernos y los líderes europeos, es algo que se ha echado en falta. Y yo diría que no es que haya faltado un liderazgo político, el problema es que el liderazgo político lo han tenido instituciones y organismos que, bueno, pues no son claramente europeos y que tienen unos intereses muy diferentes de los que tienen los intereses de la Unión. Yo insisto, tanto y en cuanto no exista una identificación de ese liderazgo político con un modelo político y social que además se encuentra claramente reflejado en nuestro tratado, y tanto y en cuanto la ciudadanía de este continente no perciba que este proceso de integración es útil en su día a día, tanto y en cuanto no seamos capaces de lograr eso, verdaderamente no vamos a sacar de la crisis actual institucional, política y más allá de la económica y financiera en la que nos encontramos hoy. Pesa todavía mucho tal vez la historia de cada uno de los países que integran la Unión Europea, de su propia historia, de su propio peso. Estoy pensando ahora y tratando de equiparar lo que es la Unión Europea con lo que pueden ser los Estados Unidos de América del Norte, ¿no? Que el ciudadano se siente americano. El ciudadano europeo, pues tal vez se sienta antes francés, inglés,
español, pero no europeo. Bueno, yo en esto la No lo verdad sé. es que tengo una percepción, bueno, quizá nosotros que pertenecemos a la universidad y estamos en contacto, digamos, con los estudiantes y con los alumnos, quizá tenemos una percepción diferente, ¿no? Pero yo sí que creo que hay gente que se siente muy orgullosa de ser europeo y que hay una conciencia de ser europeo y por lo tanto hay una decepción de ser europeo en determinados momentos. Claro, ¿esto cala en todas las capas de la sociedad? Pues no, obviamente no, porque seguramente cala más en unas capas que pueden ser los propios estudiantes o que pueden ser determinados clase de ciudadanos, pero me refiero más bien a sus actividades, a su posición, etcétera. Esto puede ser, ¿no? Pero en todo caso, el problema fundamental es que la Unión Europea no se puede asemejar a ninguna otra realidad. Es una realidad sui generis. No lo entienden los ciudadanos, no lo entienden los gobiernos. Es una organización supranacional que no tiene antecedentes, y el grado de integración, la forma de integración, la estructura institucional, la creación de un ordenamiento jurídico propio que se incorpora al ordenamiento de producción interna en los Estados no es conocido, por mucho que podamos encontrar ciertas similitudes con algún modelo americano incluso. Por lo tanto, la comparación nos viene siempre mal. Y luego lo que sucede es que la complejidad de los estados que han entrado también es, como acaba de decir la profesora Cristina Elías, va a ser una constante, porque son extraordinariamente distintos en lo cultural, en lo social, en lo económico, en todo absolutamente. Y esa es la grandeza de la Unión Europea y de la integración, que son 28 estados extraordinariamente divergentes. ¿Se puede llegar a puntos comunes? Naturalmente. Es una cuestión de ponerse a ello y de no aprovechar circunstancias que vienen o van para intentar posicionarse mejor como gobierno o posicionarse mejor dentro de tu propio Estado. Y eso requiere, no lo sé si esto que voy a decir, en fin, debería decirlo, pero eso requiere una grandeza de los agentes y de los operadores políticos que no sé si siempre se está al alcance de todos. Me gustaría saber, porque uno de los problemas y donde ha afectado mucho también es en los ciudadanos, en sus derechos. ¿Cómo ha afectado esta crisis económica a los derechos de la ciudadanía de la Unión Europea? Bueno, algo ya se ha dicho de esto, el profesor Palomares ya lo ha dicho también, algo sobre este particular. Yo creo que la incidencia ha sido máxima, muy desigual en los estados, dentro de los estados muy desigual por capas sociales, ha sido devastador. Pero además estamos en una situación jurídica extremadamente delicada, porque lo que se había hecho en los últimos años antes de la aparición de la crisis era caminar hacia la elaboración, consolidación de un sistema europeo de derechos fundamentales. Un sistema europeo de derechos fundamentales en el que pensábamos íbamos a poder integrar todos los niveles de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales que había en los Estados miembros, que estaba ya muy consolidado en el Consejo de Europa y que se iba a consolidar a través de la Carta de Derechos Fundamentales, aparte de lo que ya los tratados y el derecho derivado decía en el ámbito de la Unión Europea. Y con esos 3 niveles al menos íbamos a poder crear un sistema de derechos fundamentales europeo, interrelacionado de forma que los 3 niveles se apoyaran a sí mismos y se pudiera finalmente, cada vez que fueras a mirar un derecho fundamental, encontrar incluso el mejor estándar europeo dentro de ese o en relación a ese derecho fundamental. Esto la crisis lo ha lapidado porque efectivamente se ha parado, digamos, la construcción de ese sistema europeo y para, en fin, no privarnos de nada, el Tribunal de Justicia le ha dado el remate, ¿no? Con un par de sentencias, la muy famosa sentencia Meloni y la sentencia Akenberg, en las cuales viene a decir que no hay estándar mejor, que cuando haya que aplicar el derecho europeo, se aplica el derecho europeo, aunque en esa materia, en ese derecho, la protección que se esté dando sea inferior a la que el sujeto pudiera lograr en su Estado miembro o en otro de los Estados miembros. Esa es la sentencia Meloni, claramente. Entonces nos encontramos en que los que habíamos luchado y peleado y defendido la creación, como digo, de este mejor estándar europeo, pues ahora con estas sentencias realmente hay que replantearse el asunto. Ahora, ¿qué pensamos? Pensamos que el Tribunal de Justicia antes o después volverá un poco a la senda de buscar, digamos, la mayor implementación de los derechos fundamentales a base de crear, como digo, repito, un verdadero sistema europeo de derechos fundamentales. Pero como está ahora mismo el asunto, no está nada claro de que eso vaya a suceder. Así que la crisis económica ha generado, digamos, en los derechos de carácter económico y social claramente un retroceso, sin duda, porque no hay dinero suficiente para todo ello, con independencia de que sea más o menos justo el sistema, pero quiero decir, no hay dinero suficiente para ello. Y luego, por otro lado, pues jurídicamente
económicamente hablando, el modelo europeo también está en entredicho. Pues este es el balance que se puede hacer en estos minutos que tenemos aquí en Radio 3. Les puedo invitar para en otro programa seguir profundizando en este tema. Así que muchísimas gracias a los 5, a Yolanda Gómez, Cristina Lías, José Luis Calvo, Gustavo Palomares y Humberto López por estos minutos que nos han dedicado para hablar de la Unión Europea y cómo ha afectado la crisis a esta importante institución. Muchas gracias. Gracias.